Buenas noches. Buenas noches. Eh, Buenas noches. Bueno, es verdad lo que dice ahí Esteban, era de lo que hacía renegar bastante, pero bueno, cuando el Señor entra en una vida, no la deja igual. La realidad es que estoy muy agradecido con el Señor por trabajar en mi corazón, en mi vida, y seguramente cada uno de nosotros hacemos esa voz de agradecimiento al Señor, ¿no? Por rescatarnos, por darnos una oportunidad de una vida diferente, y bueno, por sobre todas las cosas, salvación. Así que, bueno, hablando de- del Señor Jesucristo, me gustaría compartir con ustedes unos versículos, si bien son variados, por ahí no lleguemos a buscar todos, pero yo los tengo todos anotados para poder leerlos desde acá, eh, para hablar un poco del Señor y ahí, como dice en Hechos capítulo 2 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Em, lo que habla acerca de estos versículos que yo elegía es acerca del Señor, del conocimiento de Cristo y sobre la deidad que tenía el Señor Jesús. Y que a veces nosotros cuando hablamos de esto en las iglesias, o por lo menos pasa, siempre hay uno que te pregunta acerca de esto de la deidad de Cristo, a qué nos referimos con la deidad. Y nos referimos acerca de que Jesucristo en su persona, así como lo vemos en la Escritura, también era Dios y también era parte de la Trinidad de Dios. Y esto es muy importante que nosotros podamos enseñarlo y recalcarlo en la iglesia para que podamos interpretar acerca de Cristo y no lo veamos un Cristo tan lejano o tan humano, sino también entendamos que Él era Dios y que así como le cantamos muchas veces en esa alabanza, Él dejando toda gloria celestial vino a este mundo a pagar el precio que nos correspondía. Y era Dios mismo en su esencia, viniendo a este mundo. Y Segunda Corintios también habla acerca de esto en el capítulo 13, versículo 2, perdón, 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros, con todos vosotros. Amén. También ahí da referencia a la Trinidad, el amor de Dios, el amor de Cristo, el amor del Espíritu Santo, la obra en nuestros corazones. También da una referencia de Jesucristo en su deidad. También lo podemos ver en Efesios capítulo 6, versículo 23. Dice, pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. También Apocalipsis dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte. No tiene potestad sobre esto, sino que será sacerdote de Dios y de Cristo y Estamos reinará conectados con por Zoom. 1000 años. Y explícitamente Él es llamado Dios. La Biblia lo relata varias veces a Cristo como Dios y nos da esa imagen de Jesús siendo, como lo leemos en su historia, amigo y compañero de muchas de las personas que leemos, y veíamos que el pueblo por ahí lo juzgaba y decía, este que camina con pecadores, con adúlteros, y miraban y no podían entender a un Dios que, como él mismo se manifestaba, que sea de esa forma, que ame a pecadores, que se junte con pecadores, que pase tiempo con gente que ellos marginaban en esa época. Y realmente la escritura lo demuestra así. Él era Dios, él era el Mesías, él era Cristo. Y sí, se acercaba a aquellos que el mundo rechazaba y se acercaba a aquellos que el mundo marginaba de muchas formas. Y si bien también vemos en la escritura que Él vino a buscar a esas personas, que Él vino a buscar a aquello que se había perdido, cada uno de nosotros que estábamos perdidos. Y a veces nos cuesta contar nuestro pasado, nos cuesta levantar muchas veces la bandera de que nosotros nos hemos equivocado, pero entender que Cristo, que Dios nos rescató en la condición que estábamos, nos hace más y más agradecidos. Nos hace entender que ese Dios vino a buscar a lo que se había perdido, a esa parte de la humanidad que estaba marginada, esa parte de la humanidad que no era escuchada y que hoy nosotros también debemos llevarlo a nuestra vida y entender que Dios mismo se hizo hombre a rescatarlo a nosotros. Que en nuestra vana manera de vivir, Cristo nos dio la oportunidad de poder creerle, de poder encontrarnos salvos, en libertad. Ahí escuchaba a un hermano que oraba acerca de que Dios va a romper las cadenas de una vida de una hermana. Y qué importante que nosotros vamos a orar por eso, por la vida de las personas, por la vida de aquellos que
que entendemos que a veces le va a costar entender el Evangelio, pero que Dios vino al mundo a eso, a rescatar esa parte en la que ningún sacerdote o ningún judío se acercaba a decirle que tenía una oportunidad, aquellos perdidos. Y, y esto nos hace ver el amor de Cristo, el amor de Dios derramado en este mundo. La preexistencia del Hijo de Dios eh, se sobreentiende en el hecho de que Él tiene los atributos. Jesucristo tenía atributos que también lo vemos en el Padre. Por ejemplo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. También Cristo tenía existencia en sí mismo. En Juan capítulo 5, versículo 26 vemos, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Cristo era Dios en su esencia, pero también era hombre, y lo veíamos caminar en las calles, perdón, lo podíamos ver a través de la historia, cómo él caminaba en la calle, cómo Dios se desplegaba a través de este mundo, pero con un propósito, el poder dar libertad a la vida de los cautivos, el poder liberar. Eh, También lo vemos en la inmutabilidad, veníamos hablando en el auto acerca de esto, de que, de que en Hechos, perdón, en Hebreos, capítulo 13 8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él también es la verdad, Él es el camino. Eh, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo daba referencia a Jesús, a que Él y el Padre uno eran, y que a las personas les costaba entender esto, a los judíos les costaba interpretar esto, y también a los gentiles de entender por qué yo tengo una oportunidad de que Dios pueda llegar a mi vida. Y era un caos en ese tiempo, en esa parte de la historia, porque entender que Dios descendió al mundo, aquel Dios que leemos que tenía atributos como la inmutabilidad, la existencia en sí mismo, la preexistencia de la historia de la humanidad, se acercó a una prostituta y decía en frente de judíos que querían atacarla que él no la condenaba, que él la perdonaba y que le decía, vete, no peques más, que estaba dando una oportunidad a una persona que era un caos en ese tiempo, no lo podían dejar ver a los hombres como un Dios. Sin embargo, él es Dios y se desplegaba como Dios. También podemos ver la santidad en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime en los cielos. Cristo, en toda su esencia, era santo. Así como desplegaba palabras de amor, también mostraba actos de santidad. Y también lo podemos ver en el desierto cuando Él lucha por no caer en la tentación. Jesús nos demostró a través de su palabra eh, que Él vino a cumplir la Escritura y que en santidad Él iba a ir a la cruz a pagar el precio, porque era lo que nosotros necesitábamos. Nos convenía alguien como Cristo, inocente, sin mancha, el Cordero perfecto que Dios predestinó para este mundo y que en sí mismo era Dios. Eh, También su presciencia, enseñándoles, dice Mateo 28, 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y que aquí yo estoy con vosotros. Perdón, eh, su presciencia. Y eso que lo vemos en la Escritura nos da cada día que nosotros podamos acercarnos en oración, en lectura a Dios, nos da cada día más seguridad de entender que Cristo, que el mismo Dios, pagó ese precio. Eh, en su omnisciencia, perdón. Ahí también lo vemos en 1 Corintios capítulo 4 versículo 5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de todo corazón. Él todo lo sabía, él todo lo conocía. Él podía interpretar antes de tiempo lo que iba a pasar. Así como veíamos que sanaba, que perdonaba, que libertaba la vida de las personas, también veía cómo su conocimiento se desplegaba, cómo respondía con certeza y seguridad ante las preguntas y ante la falta de conocimiento de los judíos. También lo vemos en su omnipotencia, en Mateo 28, 18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Apocalipsis 1:8 vimos, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cristo es Dios, siempre fue, Él siempre es y siempre será.
Y eso, hermanos, nos tiene que dar esa seguridad de que cada vez que nosotros oramos al Padre en el nombre de Cristo, entendemos que Dios en toda su esencia rescató al ser humano. En toda su esencia pagó el precio que a nosotros nos correspondía pagar. También nos hace entender por qué Pedro decía, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Es la seguridad que tenían los que habían visto y los que habían oído, los que habían caminado con Cristo, de entender que Él era Dios. Es esa seguridad de que ellos habían pasado tiempo con Dios y que si bien veían un hombre carne y hueso que un día cargó su toalla en sus hombros y lavó sus pies, Él era el Mesías, Él era Dios. Eh, el mismo Pedro también dijo, amados, no os sorprendáis del fuego de las pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os ha acontecido, sino gozaos por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemo, pero por vosotros es glorificado. Pedro nos da referencia a que él estaba seguro de quién creía. Y por eso se paraba y hablaba ante el concilio o hablaba ante las personas con tal seguridad de que no podía no contar lo que había visto, lo que había oído. De que este Cristo, de que este Dios se acercó hacia él y transformó y cambió su vida. Y esto, hermanos, también nos hace tener que entender que vamos a tener pruebas y que esta vida realmente nos va, recién pedíamos por enfermedades o por falta, nos va a sorprender con muchas dificultades. Pero cuando dice su palabra que a donde hay dos o tres reunidos en su nombre, yo estaré entre medio de vosotros, no habla como un Dios lejano, un Dios que escucha las oraciones y ve hacia su tiempo, puede responderlas, sino que Él está escuchando en todo tiempo, en todo momento, que Él es todopoderoso, que Él puede orar. Y si bien nosotros entendemos que Dios en su soberanía responderá, pero no nos deja de estar confiados en Él, en que entender que Cristo está entre medio de nosotros y que tenemos el Espíritu Santo que obra en nosotros y que nos da paso en cada oración, nos da esperanza, nos da seguridad de que sí venimos y a veces contamos malas noticias, de que sí, de que a veces pedimos por cosas que parecen que son imposibles, pero pedimos de igual forma y cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro y derramamos nuestro corazón a la presencia de Dios porque estamos seguros de entender que el Mesías, de que Cristo era Dios y que Él ya abrió esas puertas para que nosotros podamos hablar y manifestar nuestros pedidos a Dios. Y sabemos, mi hermano, mi hermana, que a veces vamos a tener momentos en los que dudemos. Y por eso Pedro, perdón, dice, pero no os sorprendáis, sí va a haber momentos de prueba, pero entender que esta seguridad, esta esperanza que nosotros tenemos sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa toda época, todo tiempo, porque así como vemos a Dios hecho hombre, ese milagro manifestado, también podemos ver milagros alrededor de nuestras vidas, milagros hechos de la mano de Dios, seguros y confiados, entendiendo que esa esperanza no se marchitará, no se corromperá, no habrá nadie que pueda romperla, porque nosotros tenemos eternamente seguridad de Cristo y de Dios. Porque yo me notaba una frase que decía, porque entiendan que no sirven a un Cristo que a veces podemos verlos a través de series y novelas, que es un Cristo que se acerca a las personas a dar un consejo, o un Jesús que se acerca a dar una buena palabra y que todo el mundo quede maravillado de lo que, oh, wow, lo que ha dicho este Dios. No, o este Jesús, las palabras que utilizaba, no, 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 sino nosotros creemos en un Jesús que era Dios y que era parte de esa Trinidad segura de la que nosotros creemos, que era el enviado del Padre para pagar el precio de este mundo. Y lo vemos en Juan cuando dice que de tal manera ama a Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Esa es nuestra seguridad, eso no debe corromperse ante las dificultades de esta vida. Dios descendió a este mundo y,
y caminó entre nosotros y se desplegó su poder y, y sus milagros para que nosotros hoy a través de la historia, hoy podamos leer la palabra de Dios, conocerle, pasar tiempo con Él y entender que Él va a seguir y va a estar obrando en nuestras vidas. Mi hermano, mi hermana, yo sé que las tormentas a veces nos hacen dudar. Yo sé que los vientos, las lluvias, a veces nos hacen mirar hacia abajo a ver si estamos construyendo en la arena o en la roca. Pero si nuestra vida está construida en Jesús, tenemos que estar seguros, creer que todo lo que de Él provenga va a ser para nuestro bienestar, o va a ser lo mejor para nosotros. Y nos va a hacer dudar y nos va a hacer a veces este mundo malinterpretar las cosas y a veces dudar de la omnipotencia, de la omnipresencia, del poderío de Cristo, pero cuando volvemos a abrir su palabra y vemos derramado en esas calles polvorientas el poder de Jesús, la manifestación de Dios, eso, hermano, tiene que traer seguridad a nuestras vidas. Certeza de quién creemos. Seguridad de que Él no nos va a mentir ni nos va a fallar, en Él no se halla mentira. Y en Él hay una completa cercanía hacia nosotros. Es decir, que aunque pasemos por pruebas y aunque andemos en el valle de sombra, Dios estará con nosotros. Él se acercará a nosotros, nos escuchará y obrará ante las dificultades de nuestra vida. Que este miércoles, hermanos, que este miércoles que hoy venimos acá a nosotros allá en San Nicolás lo tenemos los jueves, en donde oramos por los hermanos y también oramos por nuestras vidas, y a veces no deja de estar aquel hermano que pide por uno, y es importante y eso es de mucho valor porque uno tiene que pedir por uno, y entender que a veces no está en sus mejores condiciones, de que a veces está en duda, que a veces está con un corazón endurecido, con un corazón que poco a poco se va apartando, se va alejando y decir, es muy válido decir, hermano, también quiero que oren por mí, porque pueda persistir, porque pueda mantenerme firme ante las pruebas. Y uno confesar y contar que la está pasando mal o que a veces tiene situaciones adversas. Bueno, en este miércoles de estas reuniones tan maravillosas que tenemos en estas iglesias, eh, que podamos tener un corazón abierto a la presencia de Dios, a decirle, Señor, hoy he estado dudando, hoy, Señor, he estado pensando si era lo correcto o no, pedir por esto, por lo otro, porque a veces no me siento tan cercano, porque a veces siento que soy esa oveja que está corriendo hacia lejos, lo lejos del redil. Volver a tomar ese corazón de decir, Señor, hoy te reconozco en toda tu existencia. Hoy te reconozco en todo lo que sos. En que eres Jesús, en que eres Dios. Yo te reconozco que realmente tú me puedes ayudar, tú me escuchas, tú eres un Dios cercano a la iglesia, a mi persona, a mi familia, en mi hogar, en donde tú me pongas, Señor. Que me utilices, que me uses y que también no me hagas dudar cuando pida por otro hermano, por otra hermana, está en circunstancias adversas o difíciles, sino que me ayudes a entender y a tener un corazón dispuesto a admirar tu persona, a admirar tu poderío, a admirar que tú eres Dios, que todo lo puedes hacer. En su debido tiempo, en su debido momento, pero Dios responde. Y el Señor está entre nosotros, hermanos. Así que eso era lo que tenía para compartir, poder ver un poco acerca de Cristo, poder observar que, que Cristo era Dios, que lo derrama la Biblia, que lo relata la Biblia y que nosotros estamos cercanos a Él y que su palabra lo manifiesta y que a veces Dios quiere estar cerca nuestro, Dios quiere estar entre medio de nosotros y a veces somos nosotros los que lo alejamos o lo que no queremos estar cerca de Él o que nos cuesta entender que su poder le permite estar entre medio de nosotros. Cuando decimos que dos o tres nos reunimos en su nombre, a veces lo decimos como, sí, Él está entre medio de nosotros y por acá se mueve, pero a veces no lo tenemos, no lo redactamos con total seguridad. Decir, Él está entre medio de nosotros. Él está orando. Él comenzó una obra en nosotros y la perfeccionará hasta los días de Cristo. Él está orando, mi hermano, mi hermana. Él está escuchando cada oración, cada petición que tenemos en pedido de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, por enfermedades, por dolencias,
por lejanía, por aquel hermano que está perdido, por aquel hermano que está alejado. Bueno, que sea nuestra seguridad, porque tenemos un Dios firme, un Dios fiel, un Dios seguro, que no nos va a dejar, que no nos va a abandonar, que Él es nuestra roca, que nos permite entender que nuestra vida está segura en Él. Que nuestra esperanza que tenemos, a quien le cantamos, a ese Cordero, a ese sin mancha, es nuestra seguridad en nuestro corazón. Él es nuestra firmeza, es nuestra serenidad en momentos de tormenta, de decir, no, yo sé quién creo, en Dios. Pero vamos, tenemos una oración. Padre Celestial, Señor, venimos a tu presencia agradecidos, Señor, porque primeramente nos has rescatado, Señor, has libertado la cadena de la muerte, Señor, nos ha dado vida y vida en abundancia. Te agradecemos, Señor, porque fue el justo por los injustos y aunque a veces, Señor, dudemos, tú no nos dejes caer, Señor. Que puedas ayudarnos, Señor, a levantarnos, que puedas ayudarnos, Señor, a tener fe, a creer, a confiar, Señor, a poder ser dominados, Señor, por el Espíritu Santo, a darle lugar y paso, Señor, a nuestras vidas. Y hoy, Señor, no queremos dejar de pedir, Señor, por aquellos hermanos, por aquellas personas que están pasando por dificultades, o por dudas, o por pruebas, que puedan, Señor, ver en su corazón que tú eres un Dios fiel, que no nos abandonarás, que no nos dejarás, Señor, que ya pagaste ese precio, Señor, para estar cercano a nosotros. Te amamos y dejamos esta iglesia y cada hermano, Señor, en tus manos para que sigas obrando, levantando tu palabra a través de cada uno de ellos, Señor, y que cada vecino, cada vecina, Señor, pueda mirar a este lugar y entender que hay personas que tratan y luchan por vivir una vida diferente según tus huellas, tu pisada, Señor, y tu presencia. Hacemos esta oración en nombre de Jesús. Amén.